Hola, buenas tardes. Hola, Mieri, qué hermosa, ¿cómo estás? Nos quedamos página. Bien, Nico, gracias. Ya. Qué bueno, Mieri, qué Hola, hermosa. Noriko. Hola, Luca, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno, guapo. ¿Te vas a quedar hoy al curso? sí, voy Es. a ir a comerme mi ramen. Ay, tu ramen, qué rico, qué envidia. Disfrútalo, mi Luca hermoso. Bueno, nos quedamos, mis niñas, página 184 hasta arriba, para empezar la página. Seguimos en el capítulo 4 que habla de los secretos de la existencia. Aquí Gary se ha ido un poquito más profundo, si se fijan. Conforme avancemos en el libro, vamos a ir profundizando más. Se van a ir dando cuenta que Gary profundiza más en las preguntas, hace preguntas duales, pero con un significado o un sentido mucho más profundo, porque obviamente todo lo que Arten y Pursa le comentan pues genera como mucha confusión en la mente a nivel normal. O sea, a nosotros también nos pasaría. Entonces, la interacción que hace Gary es muy lógica y es lo que uno haría también. Haría preguntas muy duales que generan, obviamente, curiosidad. Cuando Arten y Pursa nos empiezan a decir, pues, que la ilusión es eso, simplemente una ilusión, que el cómo nos asociamos a ella es parte también del sueño. Entonces, conforme avanzamos, se vuelve más interesante esto. Ya estamos en la parte final del capítulo 4, mis niñas. Yo creo que ahorita la acabamos. Entonces, capítulo 4, Los secretos de la existencia, página 184 del libro físico, que comienza con una aportación de arte en que dice, ya saben, si hay preguntas o dudas, por favor, con toda confianza, abre el microfonito y me dice. Sí, pero ¿a qué sí? Me voy a ir a la pregunta de Gary, una página atrás. Gary pregunta, de modo que la creación del universo fue la cuarta división de la mente. Eso causó el Big Bang. Y lo que a continuación parecieron ser una serie de divisiones casi infinitas, el mundo de la multiplicidad. Esto viene muy bien explicado en el libro de Gary, de Kenneth Wapnick, el del mensaje. Ahí Kenneth Wapnick hace un trabajo majestuoso de las 4 divisiones. Y la cuarta división es el cuerpo, todo lo que tiene que ver con la forma física y el mundo de la multiplicidad. Y dice Gary, mientras siga creyendo en la realidad de este universo, por definición, también creeré inconscientemente que estoy separado de Dios y que soy un malnacido culpable. Ahí nos quedamos. A lo que Arten le contesta, sí, tienes destreza con las palabras, hermano. Todo lo que ves, desde el momento en que sueñas que naces hasta el momento en que sueñas que mueres, y todo lo que sueñas entre medias, es un símbolo del pensamiento de que estás separado de Dios. El cielo parece estar completamente roto en un incontrolable número de pedazos y ha sido reemplazado por su opuesto. Sin embargo, la historia del universo, pasada y futura, no importa, solo es un guión que fue escrito por el ego, el cuento compuesto y glorificado por el idiota del mundo, que representa, de todas las maneras concebibles, el acto de la separación, es decir, la primera división, el ego. A esto Gary pregunta, ¿y qué hay de la unión en este nivel, mis niñas? Muy interesante la pregunta. Y volvemos, insisto, las preguntas de Gary son muy válidas. Cualquier persona encarnada y experimentando este sueño, me vendrían estas dudas. ¿Qué hay de la unión en este nivel? La gente se casa. Eso no es separación, al menos no inmediata. A lo que Arten le pregunta, ¿has respondido a tu propia pregunta? En este mundo, la muerte hace que la separación sea inevitable. No es cuestión de si sucederá, y lo entrecomilla. Es cuestión de cuándo y cómo. Los cuerpos no pueden unirse realmente. Atención, mis niñas. Aunque ciertamente lo has intentado.
pero las mentes pueden unirse y pueden unirse para siempre. El ego no quiere que te centres en la mente, quiere que te centres en la realidad de tu cuerpo. Por fortuna, el Espíritu Santo también tiene un guión y puedes elegirlo en cualquier momento que lo desees. El guión del Espíritu Santo es consistente. Como dice el curso, la verdad no cambia, siempre es verdad. Ahí está la consistencia del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Sigue siendo una percepción, pero está basada en la verdad. Y eso hace que sea como más estable, más duradera, no tan cambiante. Sigue siendo percepción, sigue siendo parte del sueño, de la ilusión, pero como más estable. Me acerca un poco más a lo que verdaderamente soy, a la verdad. Y Pursa agrega, cuando empieces a practicar con J, ¿qué es practicar con J, mis niñas? Recuérdame. O con el Espíritu Santo, o con ambos, o con quien quieras practicar, aunque te recomendaría que no lo hicieras solo, empezarás a darte cuenta de que el curso puede ser muy práctico. Está escrito a dos niveles diferentes. El nivel metafísico, del que acabamos de hablar, y el nivel del mundo, en el que entraremos la próxima vez. Ya te prometimos que no íbamos a darte meras teorías y ya hemos señalado que saber que este mundo es una ilusión no es suficiente en sí mismo. Claro, de hecho, el simple hecho de saber que esto es una ilusión me podría hasta confundir, generar bastante conflicto interno, ¿ok? Por eso dice, no es suficiente en sí mismo. Sin su método práctico de perdón, el curso no sería más que un precioso libro inútil, alimento para el debate y para los juegos del ego, ¿sí o no? El curso de milagros tiene pues como esa característica. Por eso, mis niñas, trae la segunda parte, que son todos los ejercicios. Si yo no bajo a la práctica toda la sabiduría de un curso de milagros, es un curso bastante conflictivo, que se contradice en sí. Por eso es sumamente importante que a la par de que hago los ejercicios, tomo la teoría. Ni hago una lejos de la otra, ¿ok? El curso te lo comenta en la introducción. O si no, como dice aquí, se vuelve un libro inútil. Alimento para el debate, claro. Por fortuna, como dice J en la introducción a la clarificación de términos, este no es un curso de especulación filosófica, ni se preocupa por una terminología precisa. De hecho, otra de las características de un curso de milagros es su inconsistencia en cuanto a símbolos, que es pues todas las palabras, ¿no? La terminología. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. Sí, entonces es teoría completamente inconsistente, en algunos casos hasta se contradice. La parte fundamental del curso es la práctica, es bajarlo a la experiencia y poderlo llevar a cabo ahí. ¿Cómo logro eso? Haciendo los ejercicios, no hay de otra. Puedo leerme el texto 100,000 veces, que de hecho es más común que haya gente haciendo los ejercicios sin leer el texto. Pero entonces el ejercicio queda como volando, porque necesita una base teórica en qué fundarse. Sí, mis niñas, esto es bien importante. Y continúa Pursa diciendo, comprobarás que la idea de perdón que propone el curso es única y está diseñada para deshacer el ego. Pero ojo aquí, no atacándolo, sino por medio del poder de elegir. Tu paz interna y la fuerza de Cristo estarán ahí, pero hay que invocarlas, acuérdense, perdonando las cosas que veas delante de ti. Son oportunidades perfectas que cuando las sabes aprovechar, ayudan al Espíritu Santo y a las leyes de la mente a devolverte al cielo.
aunque no siempre será fácil. Habrá muchos momentos agradables a lo largo del camino en los que sabrás que el curso está funcionando para ti, como también habrá momentos en que no. Es parte de. Hasta ahora has estado atrapado en el guión que representa repetidamente el sistema de pensamiento del ego. Ya es hora, con signos de admiración, ya es hora de que te liberes y empieces a escribir otro guión, el que te llevará a casa. Es posible que quieras empezar a escribir para compartir nuestro mensaje. No te olvides de divertirte, aunque tengas problemas gramaticales. A ver qué te parece esta idea. ¿Por qué no presentas nuestra historia en forma de diálogo? De ese modo podrás copiar la mayor parte directamente de las cintas y puedes usar las notas que estás tomando. Si te pones en marcha, nuestro libro estará casi acabado en el momento que dejemos de visitarte. Inténtalo, le dice Pursa a Gary. Será divertido. Sí, dice Gary, pero ¿qué pasa si me quedo sin lápices? Tenemos que tener nosotros todas las respuestas, le dice Pursa. Pídele orientación a Jota. Mientras estás en ello, le dice Arten, recuerda esto. El ego quiere secretamente que te sientas culpable por haberte separado de Dios. Pero eso no es cierto, a pesar de todas las apariencias y experiencias en sentido contrario. Y ahí está el desafío. No es real, aunque todo te dé testimonio de que sí. Y ahí está el reto. Que aunque yo vea que parece que sí, sepa en lo más profundo de mis entrañas, de la mano del Espíritu, que no es verdad. Te diremos más cosas sobre cómo el ego trata de urdir sus engaños la próxima vez que vengamos por aquí. Hasta entonces, procura ser honesto contigo mismo, mis niñas, esto es para todas. Seamos honestas, andamos engañándonos. Cuando consideres la verdadera naturaleza del universo y de este mundo, recuérdame. J es muy claro respecto a lo que la gente considera algún tipo de hermosa creación de Dios. J es muy claro. No hay cabida a la duda sobre la creación de Dios, mis niñas. El arbolito, sí, ya sé, es muy lindo. A mí me gustan. Amo las plantas. Mi depa, quien lo conoce, lo tengo con bastantes plantas. Me encanta el amenacer, el cerro, pero no son de Dios. J es muy claro cuando nos señala lo que es las creaciones de Dios. Para darte únicamente uno de los muchos ejemplos, esto es lo que dice en el texto de este mundo de falsos ídolos. 2 puntos. Un ídolo se establece mediante la fe y cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que es el anticristo. La extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Entonces, mis niñas, el anticristo no es el niño que nace con 999 o la cruz volteada o el exorcista, no. El anticristo es la extraña idea de que hay otro poder aparte del omnipresente o de la omnipotencia total. Dice aquí, un lugar más allá del infinito, o sea, por eso es anticristo, un lugar más allá del infinito, es que eso no existe. Y un tiempo que trasciende lo eterno, otra cosa que no puede ser más que mentira. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que todo lo imposible, un lugar más allá de lo infinito, ha ocurrido. ¿Queda claro mi nuevo concepto de anticristo? ¿Queda claro el significado de lo que es verdaderamente el anticristo? Ahí lo inmortal viene a morir
Lo omniabarcante a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. O sea, se fijan que son puras cosas que no podrían suceder, que son imposibles. Entonces, perdón, entonces tal cual el anticristo es pensar como hemos venido pensando hasta ahora, o sea, elegir el ego. Exactamente, el anticristo es lo que hacemos Ujú. diario. Creer que lo imposible existe, creer que lo real es verdadero. Exactamente, Marla, no lo quería decir, pero así es. El anticristo es lo que hacemos diario. Qué fuerte, ¿no? Repito, ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios que Él otorgó para siempre, toda cosa viviente da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente morir. El anticristo. Ahí está. ¿Sí queda claro, mis niñas? No pasa nada. Yo sé que, bueno, ya a nivel de ustedes, obvio no, pero eh, estoy leyendo un libro, ahorita se los voy a mandar. Está de volarse la cabeza. Es el último que publicaron de Kenneth Wapnick, El tiempo, se llama El tiempo, la gran ilusión. Maravilloso libro, si pueden leerlo. Y en la introducción dice, más palabras menos. Si no estás familiarizado con el curso de milagros, bastante familiarizado, ni lo abras. Está, y es un poquito esto. Por eso este libro también de la desaparición del universo y todos los de Gary, si no tienes ya tiempo estudiando el curso, es un libro que no puedes leer. Por eso digo que al nivel de ustedes, en cuestión al estudio del curso, mucho más fácil la comprensión de esto. Ya no me pega tan duro el entender que el arbolito no tiene nada que ver con Dios, ni que el anticristo es un pensamiento común en mi mente. No pasa nada. ¿Ok, mis niñas? Y Gary dice, supongo que esto fue su mensaje de Navidad. Como sabes, dice Arten, J tiene algunas cosas muy hermosas que decir sobre la Navidad y la Semana Santa. Ya lo hemos visto en el curso, ¿se acuerdan? Te recomiendo que leas el texto regularmente. Hace falta tiempo para que cale, pero es convincente que lo hagas. La mayoría de los estudiantes del curso se ciñen exclusivamente al libro de ejercicios, lo que les decía yo hace ratito. La gente cree que hacer el curso de milagros es hacer los 365 ejercicios en 6 meses. Y al manual para el maestro, si bien nos va, que son importantes. Pero como Pursa señaló antes, no suelen leer el texto con mucha frecuencia, excepto cuando lo leen por turno en los grupos de estudio. Lo cierto es que al descuidar el texto, se están perdiendo la verdadera esencia del curso, el núcleo. Curso de milagros o grupo de estudios de milagros que no lea el texto no tiene fundamento. El texto es lo más importante. Palabras mías, ¿ok? Todo se complementa, pero la base filosófica, metodológica, es el texto. Y dice Pursa, voy a darte dos sugerencias finales respecto a tu libro y después no lo mencionaremos más a menos que nos preguntes. A partir de ahora, debes consultar este tema de manera general con el Espíritu Santo. Quiero que te acostumbres a trabajar con él. Pregúntale qué hacer cuando se trata de cualquier cosa relacionada con nuestra misión. Pero estas son las dos anotaciones que quiero señalar. En primer lugar, no te molestes en describirnos mucho a Arten y a mí. Lo fundamental es enseñar a la gente que no son cuerpos. Vayan captando un poquito lo que trae la información abajo, ¿ok? Y si ellos no son cuerpos, tampoco estaría bien hacer hincapié en los nuestros, ¿sí o no? Que desde el ego sería lo primero que hubiéramos hecho en un ejemplo como de Gary. El libro no debería
o no debería ser sobre nosotros, sino sobre el mensaje que traen. Nunca la forma, mis niñas. Siempre el mensaje, la esencia. En segundo lugar, al escribir, deberías sentirte completamente libre de culpa. El libro no es tu responsabilidad, es responsabilidad del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Qué liberación de responsabilidad desde la responsabilidad. Ahora bien, concluiremos nuestros comentarios sobre la naturaleza de este mundo y hacemos hincapié en la naturaleza de este mundo en lugar del mundo mismo, porque este mundo de sueño no es real. J hizo referencia brevemente a él en mi evangelio, cuando pronunció el dicho 40. Una vid ha sido plantada lejos del Padre, pero como no está sana, será arrancada de raíz y destruida. Y en el pasaje que aparece en la versión de Nag Hammadi, con el número 56, dice: todo el que ha venido a conocer este mundo solo ha descubierto una carcasa, y todo el que ha descubierto una carcasa se merece más que el mundo. Qué hermoso. Todo aquel que ha descubierto la carcasa, ¿qué quiere decir? Todo aquel que se dio cuenta que el mundo era una ilusión, merece ver más allá de él. Y en lo tocante al cielo, preguntan, ¿recuerdas el dicho número 49? Bienaventurados los que estáis solos y habéis sido elegidos, porque encontraréis el reino de Dios, porque habéis venido de él y a él volveréis de nuevo. En este dicho, las personas están solas porque saben que en realidad solo existe uno de nosotros. En realidad no están solas, por supuesto, porque tienen al Espíritu Santo. Como indicamos antes, estas personas han sido elegidas porque optaron por escuchar. El significado del resto del dicho debe ser evidente en función de lo que te hemos contado hasta ahora. Porque habéis venido de él y él volveréis de nuevo. J os ha dado un curso de milagros para mostraros cómo volver al reino celestial. Como ya hemos señalado, hace 2000 años el mundo solo podía entender hasta un punto. Actualmente, aunque el mundo está tan loco como entonces, se encuentra en situación de aprender mucho más. Pareciese que no, pero evidentemente ahí vamos. Ahí vamos. Lentos, muy lentos, pero ahí vamos. Y dice Gary, creo que esto no se parece a ninguna otra cosa, incluyendo el cristianismo. No quiero entrar en ese punto, le dice Pursa. Pero el cristianismo fue una continuación de las antiguas escrituras bajo una nueva forma. Basta con que leas Romanos capítulo 1 para ver que el futuro San Pablo respalda las ideas del Levítico capítulo 20 por razones políticas, para intentar apaciguar al suspicaz Santiago y a la secta de Jerusalén. La religión organizada es política, amigo mío. Mira cómo el Apocalipsis estafa al libro de Daniel. La cristiandad era lo de siempre con un nuevo envoltorio, solo que el unigénito de Dios es sacrificado y después adorado. J, por su parte, no era ni es la misma historia en un nuevo envoltorio, y tampoco lo es un curso de milagros. Un curso de estudio individual no requiere una religión organizada, y como hemos dicho antes, a J nunca le interesó poner en marcha ninguna religión. Y Arte encierra con esto, dice, ahora que nos vamos,
ilusoriamente hasta la próxima vez, empieza a mirar el mundo con más cuidado. Esto va para todas mis niñas. Junto al Espíritu Santo, siempre, siempre junto al Espíritu Santo. Y tendrás un criterio muy elevado, tan elevado como el que tuvo J, para ayudarte a elegir entre el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y el del ego. ¿Qué es aquí un punto importante, mis niñas? La observación. Mirar al mundo con cuidado. Como dice el curso, la verdad respecto a ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. ¡Qué fuerte! Adiós de momento, Gary. Recuerda esto con certeza. Cuando estés preparado para elegir al Espíritu Santo como profesor, J estará ahí contigo. Y si tú no estás preparado, él seguirá ahí estando contigo. Porque como dice el texto, si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Qué hermoso. De las mejores frases del curso. Arten y Pursa desaparecieron, permitiéndome considerar con calma las implicaciones de nuestro debate, siendo una de las principales el hecho de que yo no existía, excepto en mi realidad celestial, y contemplar la motivación que está detrás de un mundo que, aunque parecía no haber cambiado, yo ya no volvería a mirar, obviamente de la misma manera. Y en eso se resume este cuarto capítulo, mis niñas, en la inexistencia como verdad del mundo de la forma, del mundo del cuerpo, de la ilusión. ¿Y qué papel jugamos en ese mundo de la ilusión? ¿Como simples observadores? Y como ese tomador de decisiones para elegir siempre en función del espíritu. Ok, mis niñas, aquí llega el cuarto capítulo de los secretos de la existencia. ¿Tiene alguien alguna duda? Qué hermoso, ¿no? Bueno, pues si no hay dudas, vámonos al capítulo quinto, que se llama el plan del ego. La manifestación gráfica física de lo que es el sueño, el sistema de pensamiento del ego, que es por completo, podríamos entender, la cuarta división, el cuerpo total. Voy a leer el cuadrito gris que dice, cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra, ¿qué tal? No hay adversario. Y en una guerra se necesitan dos, y si no hay adversario, entonces no hay guerra, ¿no? Y comienza Gary diciendo, desperté al día siguiente hacia el amanecer y abrí los ojos. Para mi sorpresa, me di cuenta de que no podía ver ninguna imagen separada. Lo único que podía distinguir era lo que parecía ser una cubierta. Era como si tuviera parches sobre los ojos. Y eso suena como extraño, mis niñas, pero a nivel físico empiezas a experimentar como ciertas cosas raras. Cuando empiezas a hacer el trabajo del curso, a repetir tus lecciones, a hacer entrega genuina y honesta de todas tus experiencias, a invocar el recuerdo, la percepción empieza a modificarse de maneras extrañas, inefables, pero se empieza a modificar. Un poquito lo que está aquí explicando Gary. Estos parches estaban hechos de perfecta luz blanca e inmaculada.
Era una luz aún más pura que la nieve intacta que a veces veo en los campos detrás de mi casa por las mañanas, cuando la tormenta del noreste golpea el duro paisaje de Maine. Cuando cerré los ojos, vi algo diferente. La hermosa luz blanca que había ocupado mi campo de visión seguía estando ahí. Pero ahora había feas manchas de obscuridad cubriendo buena parte de la luz. Esta aún podía verse, pero una buena porción de ella, más de la mitad, había quedado obscurecida por esta negrura amenazadora. Desconcertado, abrí los ojos y otra vez volví a ver únicamente la hermosura y atractiva luz blanca. Al cerrarlos de nuevo, las manchas de horrible negrura retornaron. Sin saber cómo explicármelo, y siendo el tipo de persona que puede seguir durmiendo en medio de un terremoto, volví a mis sueños nocturnos, sin estar seguro de si esta experiencia era parte de ellos o no. Cuando volví a despertar más tarde, recordé lo que había sucedido y medio dormido le pregunté a J mentalmente. De acuerdo, me rindo. ¿Qué ha sido eso? Después de intentar no pensar en nada, se me ofreció esta idea. Piensa en ello a la vez que yo. Pronto me di cuenta de que la luz pura representaba el espíritu puro que yo era realmente y que volvería a ser cuando abriera verdaderamente los ojos y por fin despertara. Está haciendo una como analogía, ¿ok? La oscuridad era la más profunda culpabilidad inconsciente enterrada en mi mente. Entonces pensé, dos puntos y entrecomillado, esta oscuridad es lo que tiene que ser curado internamente por el Espíritu Santo mientras yo perdono, obvio junto con él. Los correspondientes símbolos de mi culpa, que parecen estar fuera de mí. Cuando este trabajo esté acabado, solo quedará la luz. Con esta experiencia, así como con la discusión de la noche anterior con Pursa y Arten, aún fresca en mi cabeza, dediqué unas cuantas horas de aquella tarde a escuchar las cintas de Ken Wapnick, que había tomado prestadas del coordinador del grupo de estudio. Al principio me sentí fascinado por el estilo de Ken, que se parecía mucho al de un profesor universitario. Después de todo, era un erudito. A medida que seguí escuchando, me di cuenta de que a la hora de comprender los principios metafísicos avanzados del curso, así como sus aplicaciones prácticas y cotidianas, por supuesto que Ken era de gran ayuda. Más adelante, aquella noche, cuando me senté y leí unas pocas páginas del texto, me sorprendió descubrir que era mucho más fácil entender por mí mismo. Y fíjense cómo pone aquí por mí mismo, con diferente caligrafía, ¿ok? El significado exacto de algunas de las líneas que leía. Si captan aquí, uno se rinde, en primer lugar se rinde, no entiendo nada, esta experiencia que estoy observando, viviendo, no la comprendo, me rindo, sé tú a través de mí, no entiendo nada, como sea que se rindan. La respuesta viene, él se siente inspirado a escuchar a Kenneth Wapnick, la mayor referencia a nivel mundial para el estudio de un curso de milagros, sin discusión. Y cuando en la noche retome el texto por sí mismo, lo siente mucho más fácil en su comprensión. ¿Sí captan cómo va todo hilado? Por eso pone por sí mismo con una letra distinta. En las semanas siguientes, también me esforcé al máximo por perdonar, especialmente en los momentos en que Karen y yo teníamos problemas y no nos iba bien. Las lecciones del libro de ejercicios me ayudaron y a menudo las puse en práctica con Karen. Nos resultaba fácil crisparnos los nervios mutuamente, sobre todo cuando teníamos poco dinero
y nos sentíamos bajo presión. Karen, una buena mujer que me amaba y cuidaba de mí. Llevábamos 11 años felizmente casados, pero si había un fallo que atribuirle, era que tenía sobrecarga de quejas y agravios. Uno de ellos era que había probado varias profesiones, pero que nunca había encontrado una con la que se sintiera feliz o que le permitiera ganar dinero. La situación se veía exacerbada por el hecho de que yo mismo no ganaba mucho en mi negocio. Una noche, cuando Karen se estaba quejando y protestando de su trabajo y de nuestra situación económica, observé con interés que no estaba teniendo la típica reacción crítica a su monólogo negativo. Fíjense qué interesante el ejemplo que va a poner, ¿ok? De repente él se dio cuenta que su reacción ya no era tan reacción como antes, de manera como automática. En cambio, tuve dos experiencias diferenciadas y atípicas. La primera fue darme cuenta de que Karen me estaba pidiendo amor. Lo que hizo que sus palabras, las mismas de siempre, sonaran diferentes. Como una inocente petición de comprensión. La segunda experiencia fue que en realidad no la estaba viendo a ella, sino a la figura que deseaba tener en mi sueño para poder culparla por crear un ambiente negativo. Rendición total. Yo no estaba viendo al personaje, estaba viendo a mi personaje necesario para lograr la proyección, es decir, culparlo del ambiente tóxico y negativo, que a continuación podía utilizar convenientemente para excusar, wow, mi propia ineficacia. Mis niñas, díganme algo más honesto que esto. ¿Quién lo ha hecho? Estas nuevas experiencias iniciaron el proceso de cambiar mi manera de ver a Karen, haciendo que fuera más divertido hablar con ella, claro, más divertido hablar con ella. ¿Por qué? Porque ya no estaba con el personaje proyectado, que era una parte de él. Y más divertido ir a la cama. Aunque no siempre reconocía mis oportunidades de perdón, seguía aprendiendo rápidamente. Esto es importante. No me era muy fácil, dice Gary, reconocer la oportunidad. A veces caía. No importa. Me costaba dar el perdón. Me costaba dar el reconocimiento. Pero dice aquí, seguía aprendiendo rápidamente. ¿Qué es eso de rápidamente? Le era mucho más fácil traerse a la mente recta. Caía en la mente errada. Sí, se vale. Pero se tardaba menos en irse a la mente correcta. Pasaron 4 meses hasta, ojo, hasta que volví a ver a mis visitantes ascendidos. Y me parecieron unos meses muy largos. Había momentos en los que me sentía molesto y otras veces verdaderamente abandonado, aunque me descubría a mí mismo intentando hacer una relación especial de todo aquello y trataba de perdonarlo. Esto es muy interesante. Se reconocía, y esto es un trabajo, va de tarea, mis niñas, nos reconocemos enojadas, molestas, traicionadas, abandonadas. Pero así como me reconozco en ese estado emocional, también me reconozco haciendo el trabajo de rendición, de entrega, de intentando verlo de otra manera, así como asociarme a esas relaciones especiales. Como me encanta observar en todo la relación especial. Pero insisto, trataba de perdonar. A veces, dice Gary, a veces pensaba, entrecomillado, tal vez todo esto sea una prueba para ver si puedo perdonar.
Entonces perdonaba, pero no lo que Arten y Pursa hacían o dejaran de hacer, ya que eso solo haría que el error fuera real para mí. Como el mundo solo es un sueño, el curso suplica a sus estudiantes que perdonen a sus hermanos por lo que no hicieron. Otro desafío desafiante, evitando así que el error se vuelva real para él. Y esta es una parte fundamental para el entendimiento, mis niñas, del verdadero perdón. Si yo perdono desde el soy bien linda, soy bien buena, pero Dios te va a castigar, yo ya hice real lo que pasó. El perdón del curso, el perdón de Dios, nos habla de que nada de lo que creemos que nos hicieron pudo haber existido. Yo no puedo hacer real una ilusión. ¿Ok? Eso tiene que quedar cristalino. Evitando así que el error sea real para ellos. Cuando pensaba en estos términos, atención, me daba cuenta de que era más capaz de experimentarme como el creador de mi sueño en lugar de ser la víctima, ¿sí o no? Esto es libertad, mis niñas. Esto es la verdadera libertad, no el tener dinero, ir de viaje, salir, coche. La verdadera libertad, mis niñas, es darnos cuenta que yo soy responsable de todo lo que me sucede, en lugar de ser su víctima. Una noche, mientras Karen asistía a una clase de informática y yo estaba a punto de beber la primera de lo que esperaba fueran varias cervezas, Arten y Pursa aparecieron en mi salón por quinta vez. En el momento en que vi sus amables sonrisas, recordé cuánto me gustaba su compañía y tener el honor de escuchar. Dejé mi cerveza, fui hasta la mesa baja y tomé mi cuaderno de notas. También encendí la grabadora. Años atrás había pasado muchas noches grabando a mi banda durante nuestras extensas actuaciones, de modo que sabía bien cómo usar cintas extra largas, que no se acabaran mientras mis amigos estaban hablando. Ninguno de nosotros volvió a mencionar el tema de las cintas hasta nuestro encuentro final. Me sorprendí a mí mismo siendo el primero en comenzar la discusión. Hola, tíos. Estoy encantado de verlos. Gracias por venir. Supongo que sabéis de mis experiencias durante los 4 últimos meses y lo agradecido que me siento de que me estén ayudando. Por supuesto, le dice Pursa, nosotros también te estamos agradecidos. No sirve de nada enseñar a alguien o decirle algo si no va a poder aprovecharlo. Tú, hermano mío, estás usando lo que te decimos, aunque ya has descubierto que no siempre resulta fácil. A medida que aprendas más, te darás cuenta de que estamos enseñando una interpretación purista y no dual de la verdad, puramente no dualista, en pocas palabras. Así es como el curso ha de ser entendido, puramente no dualista. A medida que transcurra el tiempo, cada vez habrá más personas que enseñen el curso de este modo, aunque nosotros no somos todo lo educados que serán la mayoría de ellos. Ahora mismo, la gente tiende a tomar prestadas partes del curso y después actúan como les parece. En el futuro habrá muchos más puristas. Y dice Gary, ¿dices que no eres tan educada como ellos? Entonces, ¿por qué no eres más educada, mi querida listilla espiritual? Y dice Pursa, hace falta un listillo para detectar a otro, campeón. Además, tú también eres un mensajero y ya es hora de que alguien ponga el universo en su lugar. Sin embargo, hay algo más de lo que deberías ser consciente, están diciendo a Gary. Cuando tengas más experiencias con el perdón, ojo, y comentaremos un aspecto del perdón dentro de un minuto antes de examinar el ego más de cerca, el perdón te ayudará a darte cuenta de que no necesitas tu humor satírico tanto como crees.
Cuando tú ya no lo necesites, nosotros tampoco lo necesitaremos para comunicarnos contigo. El Espíritu Santo habla con la gente de distintas maneras. Afuera no hay nadie. A medida que cambian, y te aseguro que si eligen al Espíritu Santo como profesor, vuelven a cambiar hacia la realidad, deshaciendo los falsos cambios de ley. El Espíritu Santo puede hablarles de la manera adecuada que corresponda. Esto es completamente cierto, mis niñas. Pensaríamos que el Espíritu Santo no habla con groserías. A una persona que solo habla de groserías o con groserías, le habla con groserías el Espíritu. ¿Sí queda claro eso? Qué padre. Piensas que somos demasiado duros contigo, pero ¿cómo llegarás a darte cuenta? En realidad eres tú quien eres muy duro consigo mismo. Insisto, afuera no hay nadie. Lo cierto es que no quieres mirar tu odio, pero vamos a examinar parte de él durante esta visita. También has indicado que crees que somos demasiado duros con otra gente. Sin embargo, te hemos dicho repetidamente que no hay nadie más. No hay otra gente. De modo que sigamos adelante. Y llegará el momento en el que te darás cuenta de que decimos nuestras palabras para producir un resultado final y ciertamente no para juzgar un mundo que no existe. Esto último va bien subrayado. Repito, te darás cuenta de que decimos, ojo, decimos nuestras palabras para producir un resultado final, no para juzgar un mundo que ni siquiera existe. ¿Qué tal? Arte, dice, antes de desenmascarar a tu falso amigo el ego, repitamos una de las lecciones del libro de ejercicios. Queremos abordar el tema del perdón aquí, porque vamos a señalar algunas cosas respecto al ego que pueden alterarte un poco, o un muchito más bien. Y para que no te desmoralices, queremos resaltar antes de tiempo que hay formas simples. Atención, mis niñas. Resaltar antes de tiempo que hay formas simples, no necesariamente fáciles, a menos que seas un profesor avanzado. Formas simples de deshacer el ego. No fáciles, pero sí simples de deshacer el ego. Esta información invaluable, mis niñas. Ahora, llevas más de 6 meses trabajando con el libro de ejercicio y vas bien, le dice Arten a Gary. Cuando en tu mundo las cosas ocurren rápidamente, a veces sigues condenando a los demás. A casi todo el mundo le sucede, incluso a los estudiantes avanzados del curso. De modo que tenemos una pregunta para ti. Atención con la pregunta, va para todas mis niñas. ¿Qué pasaría si te negaras a comprometerte con lo que has aprendido del curso? No me estoy refiriendo únicamente a tu manera de hablarles de los principios del curso a los demás. Estoy hablando de cómo practicas lo que predicas, no de que tengas que predicar nada. ¡Wow! ¿Qué pasaría si siguieras una lección del libro de ejercicios al pie de la letra y aplicaras sus principios cada día tal como J cuando apareció en un cuarto? Y dice Gary, ¿qué lección del libro de ejercicios queréis que repita y siga al pie de la letra? Una muy importante, le dice Arten. Quiero que leas la primera mitad de la lección 68. Lee hasta la tercera frase del cuarto párrafo y después detente. Todo esto se va de tarea, mis niñas. Lección 68, tercera frase del cuarto párrafo. Y ahí nos detenemos. Podrás hacer el resto después. Mientras lees, piensa en qué pasaría
si hicieras siempre eso que se te dice. Piensa en lo que podría suponer para tu paz mental y tu fuerza psicológica. No estoy diciendo que la mayoría de la gente lo practique siempre. La mayoría, de hecho, no lo hace. Solo estoy preguntando, ¿qué pasaría si lo hicieras tú? ¿Ves? Ahora mismo tu mente juzga y condena automáticamente. Los pensamientos y la conducta de la mayoría de la gente en realidad son muy previsibles y por muy interesantes e individualistas que puedan creer que son. Uno de los objetivos del curso es entrenar tu mente para que llegue el día en que en lugar de juzgar automáticamente, perdones automáticamente. Perdones automáticamente. En lugar de juzgar automáticamente, perdones automáticamente. Si adoptaras este hábito, los beneficios para tu mente serían inconmensurables. De aquí, vámonos, mis niñas, lección 68. Lo vamos a hacer. Les pido, las que tengan su libro ahí a un lado, lo abran en la lección 68. Lección 68, la voy a leer hasta como nos indica aquí Pursa, ¿ok, mis niñas? Perdón, Arte. El amor no abriga resentimientos. Tú, que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y al mismo tiempo conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Y por supuesto que no lo hemos comprendido, mis niñas. Si ya lo hubiéramos comprendido, ya no lo haríamos. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente. Enajenado, como fuera de tu mente, de tu fuente con mayúscula, y fueses diferente de él. Te hace creer, obvio, el abrigar resentimientos, que él con mayúscula es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Qué fuerte esto último. Abrigar resentimientos me hace asociarme a un Dios vengativo, rencoroso, iracundo, justiciero y vengativo. Párrafo 2. Escindido de tu ser, el cual, con mayúscula, sigue consciente de su semejanza con su creador. Tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que te teje o que teje ilusiones mientras duerme, parece estar despierta. Qué interesante, ¿sí o no? Y pregunta, ¿podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Por supuesto. Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temerle a Dios? Pues nadie. Si van captando cómo me asemejo a la fuente en función de lo que aquí permito, elijo. Párrafo 3.
Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjan una nueva definición de Dios de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y los definió como parte de él. ¡Qué fuerte! Es tan cierto que aquellos, ojo, que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como los que perdonan hallarán la paz. Es tan cierto, no hay rango de error, mis niñas. Es tan cierto, repito, que aquellos que abrigan resentimientos van a sentir culpa, como que los que perdonan van a estar en paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan tendrán el recuerdo a flor de piel. Párrafo cuarto. Aquí vamos a leer hasta la tercera oración, ¿ok? Dice, ¿no estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Pero para ayer, ¿sí o no? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. ¿Cómo lo voy a perdonar si ve lo que me hizo? Esto, sin embargo, no es sino una cuestión de motivación. Nada más, hasta ahí dice lección 68, cuarto párrafo, tercera frase. Y aquí le vamos a dejar. Y aquí le vamos a dejar también a la clase, a la sesión. Porque quiero, mis niñas, que esta lección 68, el amor no abriga resentimientos, lo vuelvan a leer, lo comprendan cabalmente como aquí Arten trata de explicarnos. Una de las lecciones, obviamente en todas estas apariciones que tienen Arten y Pursa con Gary, mencionan muy pocas lecciones. Y la primera es esta, siendo, como dice aquí, una de las más importantes. Si yo estoy de un lado, no puedo estar del otro. Si yo estoy abrigando resentimientos, estoy olvidando lo que realmente soy. Y lejos de eso, mis niñas, me estoy asociando a una fuente muy lejana a la que realmente es. Por eso tengo miedo de Dios. Porque me asocio a un Dios que tiene que ver con mi sistema de pensamiento lleno de miedo y de ego, de separación. Y es ahí donde tengo que cuestionarlo. El amor, el verdadero amor, no puede abrigar resentimientos. El verdadero recuerdo no tiene nada que ver con la mente separada. Ok, mis niñas, vamos a dejarle hasta aquí, por favor. Quiero que repasen. Esperen. Quiero que repasen. ¿Cuándo es el próximo martes? Hoy es 13, 14, 15, 16, 17, 19. Es 20 de mayo. 20 de mayo. Gracias, mi Erika hermosa. El 20 de mayo continuamos con la lectura, con una lección 68 ya terminada, porque eso se va de tarea. Quiero que en la semana vuelvan a leer esta primera parte y en 1 o 2 días leen la última parte de la lección 68, que nos va a explicar cómo verdaderamente lograr el soltar el resentimiento, que es no haciendo verdadero lo que no es verdadero. No hagan real lo que no existe. Yo solo puedo abrigar resentimientos cuando hice real algo que no es verdadero. Mis niñas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Yo, Noriko, pero no es exactamente de Sí. acá. Es que fíjate que me invitaron del curso de milagros, algo que se llama La Canción Inolvidable o algo así. Yo Ajá. nunca he oído de eso. Me invitó Karina Rojas, Sí, sí, pero, sí. pero no sé qué es. Y me dijo, ¿cómo? Si es como que básico. Yo nunca lo he oído que menciones tú la canción, sí se llama así, la canción inolvidable, o algo así se llama. Sí, hay un capítulo que es la canción inolvidable. El curso le hace como una analogía al recuerdo de lo que realmente eres. Es esa canción, Sí. lo menciona así el curso como para que podamos asociarlo con algo de la experiencia. Es ese recuerdo de lo que realmente eres. Y hay un capítulo muy lindo del curso. No pasa nada, el curso es tan amplio que hay cosas que se nos van a olvidar. Si te llama, ve, Erika. Sí, sí me llamó. Claro, ve
absórbelo. Hay un mensaje para ti en ese lugar. Ok, Entonces, padrísimo, por favor, cuando regreses, nos compartes la experiencia. Acuérdense, mi niña, siempre les he dicho, a lo que las inviten, lo que sea, si les llama, vayan, porque hay un mensaje para todas ustedes ahí, en ese lugar. Todo al final de cuentas tiene que ver con lo mismo, que es el recuerdo, que es la asociación desde el amor a todo lo que nos rodea. Entonces, sí. Por supuesto, mi Erika hermosa, qué padre, qué padre. Y nos compartes, por favor, toda tu experiencia ahora que estés de vuelta. sí, con mucho gusto. Muchas gracias, No, gracias. a ti, mi Erika hermosa, gracias a ti. ¿Alguien más, mis niñas? ¿Preguntas, dudas? Bueno, te van con tareita, por favor. Repitan, repasen la lección, lo que dijo Arten también al principio. El curso se lee y se relee y se vuelve a leer. El curso no es de, ya lo hice y lo cierro. El curso hay que estarlo leyendo porque conforme el más lo voy leyendo, menos dudas aparecen o mi comprensión va siendo más clara. Sí, mis niñas hermosas, de todos modos, cualquier cosa, pregunta, duda, comentario, aclaración, ahí estoy en el chat siempre, las veo de hoy en 8. Por favor, les mando un beso. Gracias. Ay, a ustedes. Gracias. Bye. Gracias Muchas a gracias, ustedes. Mónico. A ustedes, Bye, mis bye. niñas. Gracias. Bye, bye.